Pues reitero, buenos días a todos. Concretarle que la acción parlamentaria de nuestro grupo en el próximo pleno se va a centrar en asuntos que tienen que ver con los servicios sociales, con la agricultura, con el empleo, con la renta básica, en definitiva, una serie de iniciativas que se concretan en unas iniciativas de impulso, como las dos propuestas de impulso que hemos registrado y que defenderemos en el próximo pleno. La primera de ellas, en la que instamos a la Junta de Extremadura a cumplir con el calendario básico para el desarrollo de la Ley 14 de 2015 sobre los servicios sociales de Extremadura en su disposición final primera. Miren, ha pasado un año desde la aprobación de una ley que recibió un amplio consenso político y que recibió también la implicación de todos los sectores. Una ley que renovaba el desfase de la norma anterior, que llevaba 26 años en vigor y que se convertía así en una ley de primera generación. Sin embargo, no nos podíamos quedar o no nos podemos quedar en un simple texto legislativo, sino que los colectivos, los servicios sociales de base, nos exigen un desarrollo, un impulso a esa ley, un desarrollo reglamentario. Esas reivindicaciones se ha hecho eco este grupo y se lleva esta propuesta porque es una ley lo suficientemente importante como para no dejarla en el cajón, no dejarla en el olvido, que es lo que está haciendo este Gobierno sin haber impulsado hasta la fecha ningún desarrollo legislativo de la misma. La segunda propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a regular la quema del rastrojo con fines fitosanitarios. Es una propuesta que arranca también de la iniciativa de lo que son las organizaciones agrarias. Surge de ellas e intenta defender pues, los intereses, los derechos de los agricultores afectados y es un tema complejo, lo reconocemos, pero tenemos que armonizar y equilibrar los intereses de esos agricultores con la normativa europea, con una normativa que impone barreras y que exige de una actuación por parte del Ejecutivo a la hora de equilibrar esos intereses. Es una práctica, recordemos, no prohibida, pero sí sujeta a la normativa que marca la Unión Europea. La quema puede autorizarse con motivos fitosanitarios y se intenta que esa interpretación legal sea la más comprensible posible con los afectados, con los intereses de los afectados. Llevamos también una propuesta de pronunciamiento que surge también de la sensibilidad y del apoyo a las víctimas del terrorismo. En las últimas semanas hemos vivido uno de los episodios más tristes que se han podido vivir en la historia del parlamentarismo y del parlamentarismo en Europa. Una afrenta sin precedentes a las víctimas, a su dignidad y a su memoria, como consecuencia de la invitación por parte de los partidos europeos de la izquierda, que se definen la nueva izquierda, a Arnaldo Otegi a dar una conferencia en la sede del Parlamento Europeo. Creo que es un tema suficientemente importante como para que los grupos en las distintas regiones de nuestro país, que hemos vivido el azote y la amenaza del terrorismo durante décadas y en memoria de las miles de víctimas del terrorismo, pongamos voz a esa sensibilidad y a la necesidad de defender a nuestras víctimas. Instamos al Gobierno de España y al Parlamento que eleve una queja formal al presidente del Parlamento Europeo por esta afrenta a las víctimas y que esta iniciativa lleve también a una declaración consensuada o una declaración institucional en defensa de las víctimas y a realizar las gestiones necesarias para que sean recibidas y sean escuchadas en las instituciones. Y además la necesidad también de abordar los cambios legislativos que sean necesarios y que permitan equiparar los requisitos de acceso a un cargo público a los que se exigen para el acceso a determinadas profesiones donde se necesita carecer de antecedentes penales. Yo creo que es una iniciativa que necesita una voz única en este Parlamento y nos ha sorprendido una
enmienda de supresión de uno de los párrafos de esta iniciativa que no entendemos por qué no puede tener una voz única en este Parlamento. Se pide la supresión del primer párrafo por el Grupo Parlamentario Podemos porque creen que para avanzar en el proceso de paz no es la mejor estrategia censurar a quienes apuesten por la paz, dice la enmienda, refiriéndose a Otegi, como ha ocurrido en otros países en los que el conflicto armado es, por suerte, cosa del pasado. Yo quiero recordar que no estábamos en España ante un conflicto armado y que definir a terroristas como personas que apuestan por la paz es un insulto a todos los extremeños y es un insulto a las 53 víctimas de los atentados de la banda asesina. Y creo que este tipo de propuestas en el Parlamento, aunque sean por la vía de una enmienda de supresión, están absolutamente fuera de lugar. Debatiremos este tema en el próximo pleno. Llevamos también una comparecencia para la consejera de Empleo sobre la intervención del Servicio Extremeño de Empleo en los planes de empleo públicos ante la dejadez del SESPE, que no actúa conforme a las reglas que definen su competencia y se está produciendo además una vulneración de principios como la accesibilidad universal en el desarrollo de los planes de empleo. Vamos a esperar la respuesta de la consejera de Empleo y Educación. Y también llevamos una moción subsiguiente a una interpelación que fue debatida en el pleno anterior. Nuestro grupo va a seguir profundizando en medidas que ayuden a acabar con la dejadez y las graves deficiencias que definen la actuación del Instituto de la Mujer y ante las graves denuncias efectuadas que el PSOE guarde silencio. Hasta la fecha nos parece una actitud poco responsable. No obstante, esto es una iniciativa de impulso, con iniciativas, con medidas para mejorar y, desde luego, para evitar el colapso en el que está el Instituto de la Mujer. Y también algunas preguntas de control al Gobierno, una de ellas sobre renta básica, otra sobre los retrasos a los pagos de nuestros ayuntamientos y la parálisis de la licitación de obra pública en nuestra región. Y hablando de renta básica, hoy se ha vuelto a anunciar, yo no sé ya cuál es el ritmo de anuncios del Gobierno sobre una modificación legislativa que va a permitir que se pague la renta básica al día siguiente. No sabemos de qué año, porque esto parece ya una auténtica tomadura de pelo. Cuando están los ayuntamientos denunciando que hay un colapso absoluto en el pago de la renta básica, cuando se está denunciando por parte de los afectados cada día aquí en este grupo parlamentario que hay una situación insostenible en la gestión de la renta básica, el Gobierno sale anunciando a bombo y platillo. Yo no sé si es ya una decena de veces las que llevamos en estos 10 meses de paralización absoluta con un derecho en el que los socialistas no creían porque no lo pusieron en marcha cuando gobernaban y han dicho que iban a mejorar cuando han llegado, pero lo que han hecho es paralizarlo y ahora vienen con nuevas promesas para conseguir que las deficiencias, pues la absoluta dejadez se disfrace de las palabras en las que adornan cada consejo de gobierno, pero que se convierten una y otra vez en incumplimientos ante prestaciones básicas para los ciudadanos más vulnerables. Menos prometer y más cumplir, al menos con esos expedientes que están atascados, miles de expedientes en algunos ayuntamientos, como denunciaban ayer desde el Ayuntamiento de Badajoz. Y estas son las cuestiones que quería comentarles y me pongo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Sí, el anuncio de acuerdo de concurrir en coalición del Distrito Juvenil de Podemos Izquierda Unida. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que es una coalición que lo que pretende es salvar pues esa ley DONT que establece una serie de elementos que no gustan a los partidos que son más minoritarios. Pero el Partido Popular respeta las decisiones de cada partido de
de agruparse o no agruparse, de participar en coalición, de ir antes o ir después. Nosotros no nos preocupa ese tipo de acuerdos, ese tipo de coaliciones antes, y este partido está convencido de que va a ganar las próximas elecciones generales y vamos a trabajar para decirle a los españoles que hay que acabar con la situación de bloqueo en el que está este país, de bloqueo político que está afectando por la irresponsabilidad de algunos a la situación institucional y con el efecto en la economía y en el empleo. Tenemos que trabajar para conseguir un gobierno y, desde luego, a este partido, desde luego, no le preocupa nada este tipo de coaliciones. No sé si a otros sí, a nosotros no. Recurrir. Bueno, yo creo que esto necesita una reflexión, porque estamos ante una sentencia, efectivamente, y respetamos, como no puede ser de otra manera, desde este grupo las decisiones judiciales, pero es una sentencia no firme, puede ser recurrida. Ayer, en su blog, el presidente del Gobierno de Extremadura ya decía, ya indicaba lo que había que hacer. Había que contar a todos que esto era una especie de conspiración y había que defender los intereses personales de una exconsejera socialista. Lo indicaba en su blog. Y hoy sale el consejero y dice que la Administración va a recomendar que no se recurra, o sea, que no se defiendan los intereses del SES para defender los intereses personales de una exconsejera. Que no se defienda el interés general para defender el interés particular. Y eso necesita, desde luego, de una reflexión y de una explicación. Y vamos a estar muy vigilantes a ver qué pasa con esos informes jurídicos, que tienen que ir lógicamente, porque tendrán que decir los servicios jurídicos si se puede renunciar a defender los intereses generales para defender los intereses particulares. Y hay que recordar que esto se motivó como consecuencia de la denuncia de 7 opositores que interpusieron un recurso ante la Administración, y la Administración resolvió entonces el SES en vía administrativa, que es su obligación. Y la obligación ahora del Gobierno es defender los intereses del Servicio Extremeño de Salud. Bien, en contra de lo que algunos han dicho en el día de ayer, desde nuestro grupo respetamos las decisiones judiciales y los tiempos judiciales. Este va a ser un proceso judicial largo, complejo, y no se puede decir a la justicia: tiene usted que despachar. Aquí hemos escuchado durante estos meses de todo. Al Grupo Parlamentario y al Partido Popular por hacer lo que teníamos que hacer. Miren, la responsabilidad de un Gobierno es fiscalizar y controlar todo el dinero público, también el que reciben los sindicatos y la patronal en un tema tan sensible como es la formación. Y la responsabilidad de un Gobierno es no solo controlar, sino denunciar si se detectan irregularidades. Algunos nos instaron a mirar para otro lado. Nos dijeron que eso era romper con el diálogo social. Nos dijeron que era una maniobra electoral. Nos dijeron que era una bajeza moral, y lo hizo
un representante, o varios, algunos de ellos aquí en esta sala, concretamente el portavoz del Grupo Socialista. Y ahora escuchamos esta mañana al Gobierno decir que respetan la presunción de inocencia, no puede ser de otra manera, pero aquí el que denunció recibió una acusación de denuncia falsa, de denuncia electoralista y de que había que respetar el diálogo social, que había que mirar para otro lado. Y aquí nadie ha pedido perdón por lo que se dijo. Ahora se pide respeto a los que están investigados no ya por un gobierno, están investigados por una Fiscalía Anticorrupción con informes de la Intervención General de la Junta que ha concurrido en el proceso, con informes de la UCO, con informes de la Inspección de Trabajo, con informes de Hacienda. ¿Necesitan más para pronunciarse? Si no estamos pidiendo que prejuzguen, pero al menos habría que hacer alguna manifestación de si un gobierno, cuando ese gobierno está dando ayudas a las personas que están siendo investigadas por fraude. ¿Se puede despachar a alguien siendo portavoz del gobierno diciendo no voy a decir nada, presunción de inocencia, aunque acusé a los que denunciaron de denuncia falsa? Esperemos que en el blog de esta tarde, noche, el señor Vara no se despache con otro lloriqueo, que es a lo que nos tiene acostumbrados cada vez que se denuncia algo. Porque hubo muchos lloriqueos cuando el caso de Plasencia, hubo muchos lloriqueos con lo de Feval, hubo muchos lloriqueos con el Festival de Teatro. Tiene un problema. El señor Vara piensa que hay una conspiración universal contra él y que las denuncias en los casos de corrupción le persiguen a él. Persiguen unas conductas que tienen que ser investigadas y es lo que ha hecho este grupo en oposición y en gobierno cuando ha conocido una irregularidad del tipo que sea. Y un presidente del gobierno responsable no tiene que lloriquear y decir es que van contra mí, es que esto es una conspiración, esto es un maltrato, esto es una nueva denuncia. Tiene que responder con argumentos más sólidos. Porque detrás de todo esto hay millones de euros en 600 acciones formativas que han afectado a miles de trabajadores y de desempleados. Y la respuesta, desde luego, no puede ser miro para otro lado. Pues muchísimas gracias.